Te dijeron que fue un duelo por honor. Los registros de concesiones hídricas hablan de millones de galones disputados en pleno desierto. Hollywood te vendió pistoleros legendarios enfrentándose por justicia. Los documentos del condado revelan algo mucho más sucio. Esto era una guerra por agua, y el tiroteo del 26 de octubre de 1881 fue simplemente el día en que esa guerra silenciosa explotó en 30 segundos de violencia frente a todo el mundo. Voy a contarte lo que realmente pasó en Tombstone, Arizona. Y te advierto, cada vez que veas una película del oeste después de esto, vas a preguntarte qué otros intereses económicos están escondidos detrás de los sombreros y las espuelas. Empecemos por destruir la imagen que tienes en la cabeza. Olvídate de John Wayne. Olvídate de Val Kilmer diciendo frases ingeniosas. La verdad es infinitamente más fascinante y perturbadora. Tombstone era una ciudad donde cada gota de agua valía más que una pepita de plata, y hombres armados no eran pistoleros románticos, sino milicia corporativa protegiendo pozos, canales y represas que determinaban quién prosperaba y quién moría de sed en el desierto de Sonora. Para entender el tiroteo, necesitas entender Tombstone. Esta no era una ciudad cualquiera del oeste. Era una de las minas de plata más ricas del continente. La mina Tough Nut, la mina Contention, la Grand Central. Entre 1877 y 1886, Tombstone produjo aproximadamente $47 millones en plata. Convierte eso a valor actual. Estamos hablando de más de $1,200 millones saliendo de un agujero en medio del desierto. Pero aquí está el detalle que ninguna película menciona. No puedes extraer plata sin agua. No puedes procesar el mineral sin agua. No puedes mantener vivas a 5,000 personas en medio del desierto sin agua. Y Tombstone estaba en uno de los lugares más áridos de Arizona, donde la lluvia anual apenas alcanzaba 30 centímetros. Entonces, ¿de dónde salía el agua? Aquí es donde la historia se pone interesante. Había 3 fuentes principales. El río San Pedro, a varios kilómetros de distancia, pozos profundos cavados a costo astronómico, y manantiales controlados por rancheros en las colinas circundantes. ¿Y adivina qué? Cada una de esas fuentes estaba en disputa legal, física o violenta. Los documentos del condado de Cochise revelan algo fascinante. Entre 1879 y 1882, hubo más de 40 demandas relacionadas con derechos de agua en Tombstone. 40. Compañías mineras contra rancheros. Rancheros contra otros rancheros. La ciudad contra agricultores mexicanos que habían estado usando esos recursos durante generaciones. Cada caso involucraba fortunas, porque controlar el agua significaba controlar la economía entera de la región. Ahora, aquí está lo que los libros de historia te ocultan. Esas disputas legales no se quedaban en los tribunales. Se decidían con pistolas, dinamita y hombres armados contratados específicamente para proteger intereses hídricos. Y los cowboys, esa pandilla de forajidos que Hollywood te presenta como villanos unidimensionales, eran en realidad una red compleja de pequeños rancheros, vaqueros fronterizos y contrabandistas que se resistían al monopolio del agua controlado por las corporaciones mineras de Tombstone. Déjame presentarte a los verdaderos jugadores de esta historia. No los Earp, no los Cowboys todavía. Los verdaderos poderes, la Tombstone Mill and Mining Company, controlada por inversores de San Francisco. La Corbin Mining Company, financiada por capital de Nueva York. Y el más importante de todos, el Water Company Trust de Tombstone, una corporación que pocas personas han oído mencionar pero que controlaba las tuberías, las represas y las concesiones de casi todos los pozos importantes de la ciudad. ¿Quién estaba detrás del Water Company Trust? Aquí los nombres se ponen incómodos. Richard Gerd, uno de los fundadores de Tombstone, era accionista principal. Edward Schieffelin, el prospector que descubrió la plata, tenía participación. Pero más importante, jueces del territorio, el alcalde John Clum y varios comerciantes prominentes tenían inversiones directas.
Estos hombres no aparecen en las películas. Deberían. Ahora sí, hablemos de los Earp. Wyatt Earp llega a Tombstone en diciembre de 1879. La narrativa oficial dice que vino buscando fortuna en la minería y terminó siendo lawman por sentido del deber. Los registros cuentan otra historia. Wyatt llegó con sus hermanos Virgil, Morgan y James. En marzo de 1880, Wyatt compra un interés en la mina Vicina. Pero lo realmente revelador, en julio de ese año, Wyatt obtiene una concesión para operar mesas de juego en el Oriental Saloon, establecimiento que casualmente pertenecía a inversores de la Mining Company. ¿Ves el patrón? Wyatt no era un simple pistolero justiciero. Era un hombre de negocios con vínculos directos a los intereses corporativos mineros de Tombstone. Y su hermano Virgil, que era marshal de la ciudad, tenía el poder de aplicar ordenanzas que, oh sorpresa, beneficiaban a esos mismos intereses. Ahora el otro lado, los Cowboys. Johnny Ringo, Ike Clanton, Billy Clanton, Tom McLaury, Frank McLaury, Curly Bill Brotius. Hollywood los presenta como una pandilla criminal. La realidad es más matizada y más interesante. Los Clanton tenían un rancho cerca del río San Pedro. Los McLaury tenían otro. Estos no eran forajidos viviendo en cuevas. Eran pequeños propietarios con derechos de agua establecidos antes de que Tombstone existiera. Pero aquí está el problema geopolítico. Tombstone necesitaba el agua que ellos controlaban. Y los Clanton, los McLaury y sus asociados también hacían algo más. Contrabandeaban ganado desde México. No por pura criminalidad, sino porque era un negocio legítimo en una zona fronteriza donde las leyes mexicanas y estadounidenses se superponían confusamente. Compraban ganado barato en Sonora, lo traían a Arizona y lo vendían. Esto generaba ingresos que les permitían mantener sus ranchos, sus pozos y su independencia del monopolio minero. Las corporaciones de Tombstone odiaban esto por dos razones. Primera, los Cowboys controlaban agua que las minas necesitaban desesperadamente. Segunda, el contrabando de ganado era un negocio paralelo que no pagaba los impuestos que la ciudad necesitaba para financiar infraestructura que, nuevamente, beneficiaba principalmente a las operaciones mineras. Entonces, ¿qué haces si eres una corporación y necesitas quitarle el agua a rancheros independientes? No puedes simplemente robársela. Esto era Estados Unidos. Había leyes de propiedad, pero puedes criminalizar a esos rancheros. Puedes usar tu influencia sobre el marshal y los jueces para crear ordenanzas que los conviertan en delincuentes. Y puedes contratar a hombres armados con insignias oficiales para aplicar esas ordenanzas con violencia si es necesario. Aquí es donde entra la famosa Ordenanza número 9 de Tombstone, aprobada en abril de 1881, 6 meses antes del tiroteo. La ordenanza prohibía portar armas de fuego dentro de los límites de la ciudad. Suena razonable, ¿verdad? Una medida de seguridad pública. Pero mira quién la propuso. John Clum, el alcalde que tenía inversiones en el Water Company Trust. Mira quién la aplicaría. Virgil Earp, marshal de la ciudad, cuyo hermano tenía vínculos con las compañías mineras. Y mira, esto es crucial. ¿Quién quedaba exento? Los marshals y sus diputados especiales. ¿Y adivina quiénes eran designados diputados especiales cada vez que había tensiones? Hombres leales a los intereses mineros. La ordenanza no era sobre seguridad pública. Era sobre desarmar a un grupo específico de personas que representaban un obstáculo económico. Los Cowboys entendieron perfectamente lo que estaba pasando. Documentos de la época, incluyendo cartas de Ike Clanton, que fueron encontradas en archivos del condado durante excavaciones en 1974, muestran que él y sus asociados veían la Ordenanza número 9 como exactamente lo que era: un intento de criminalizarlos y quitarles su capacidad de defenderse, mientras el gobierno local favorecía a las corporaciones que querían sus recursos hídricos. Ahora la tensión en Tombstone en 1881 no era solo legal o económica, era también violentamente personal. En marzo de ese año, una diligencia fue asaltada cerca de Tombstone. 2 hombres murieron. Los Earp
acusaron a los Cowboys. Nunca se probó concluyentemente, pero el incidente se usó como propaganda para presentar a los Cowboys como criminales peligrosos que amenazaban la civilización. Pero aquí está lo que los periódicos de la época, específicamente el Tombstone Epitaph, controlado por John Clum, no reportaron. 2 semanas antes del asalto a la diligencia, había habido una reunión entre representantes del Water Company Trust y los Clanton para negociar derechos de agua del río San Pedro. La negociación fracasó. Los Clanton se negaron a vender o ceder sus derechos. ¿Coincidencia que justo después empezaran a ser acusados públicamente de crímenes? Y las cosas escalaron. En julio, hubo un intento de robo en una mina. En agosto, problemas con ganado robado, que resultó ser ganado que los McLaury habían comprado legítimamente en México, pero que alguien reclamaba como propio. Cada incidente era amplificado en la prensa local, siempre presentando a los Cowboys como amenaza existencial para Tombstone. Mientras tanto, algo más estaba pasando que explica por qué el tiroteo ocurrió exactamente cuando ocurrió. Tombstone estaba en medio de una crisis hídrica real. El verano de 1881 fue brutalmente seco. Los pozos de la ciudad empezaban a secarse. Las compañías mineras necesitaban más agua urgentemente o tendrían que reducir operaciones, lo que significaba pérdidas millonarias. En septiembre, el Water Company Trust hizo una oferta final a los rancheros que controlaban manantiales en las colinas, vender o enfrentar procedimientos legales. Los Clanton y los McLaury se negaron nuevamente. Sabían que si vendían, perderían su sustento. Sus ranchos sin agua no valían nada. Octubre. La tensión es explosiva. Los Earp están patrullando la ciudad como nunca antes. Los Cowboys entran y salen de Tombstone armados, desafiando deliberadamente la ordenanza número 9. Ambos lados esperan un choque. Y aquí está el detalle que cambia todo. El 25 de octubre, un día antes del tiroteo, hubo una reunión en la oficina del juez Wells Spicer. Presentes: Virgil Earp, representantes del Water Company Trust, y el abogado de la compañía minera. El tema: cómo proceder legalmente contra los rancheros que obstruían el desarrollo de Tombstone. Esta reunión está documentada en registros del condado que permanecieron archivados hasta que historiadores económicos los descubrieron en 1992. Al día siguiente, 26 de octubre de 1881, los hermanos Clanton y McLaury entran a Tombstone. Según testimonios posteriores, venían a comprar provisiones. Iban armados, como siempre lo hacían en zona rural. Esto era normal para ellos. Tombstone era un pueblo fronterizo donde casi todos portaban armas. Pero Virgil Earp decide que este día específico, va a aplicar la ordenanza número 9. Reúne a sus hermanos Wyatt y Morgan, más Doc Holliday, un pistolero con tuberculosis que era conocido socio de los Earp en negocios de juego. 4 hombres armados con insignias, aunque solo Virgil era oficialmente marshal. Los otros 3 eran ciudadanos especiales deputizados en ese momento. Aquí está lo que necesitas entender tácticamente. Los Earp podían haber arrestado a los Cowboys de muchas maneras. Podían haber esperado a que salieran de la ciudad. Podían haber negociado. Pero en lugar de eso, caminaron directamente hacia ellos en un lote baldío cerca del OK Corral, armas desenfundadas, y exigieron que se desarmaran. Desde un punto de vista táctico, esto fue una locura. 4 hombres confrontando a 5 en un espacio abierto donde cualquier cosa podía salir mal. Cualquier lawman con experiencia habría buscado reducir la confrontación, no escalarla. Entonces, ¿por qué Virgil, que era un marshal experimentado, tomó la decisión más peligrosa posible? La respuesta se encuentra en lo que pasó después del tiroteo, no durante. Pero primero, lo que pasó: 30 segundos de caos, aproximadamente 30 disparos. Billy Clanton muerto, Tom McLaury muerto, Frank McLaury muerto, Virgil Earp herido, Morgan Earp herido, Wyatt ileso,
Doc Holliday ileso. Dos de los cowboys, Ike Clanton y Billy Claiborne, huyeron desarmados. Esto es importante. Varios testigos confirmaron que Ike Clanton no estaba armado cuando empezó el tiroteo. La narrativa Earp dice que huyó por cobardía. La realidad era un hombre desarmado siendo disparado por hombres con pistolas. El tiroteo terminó. 3 hombres muertos en la calle. La ciudad en shock. Y aquí empieza el verdadero crimen, el encubrimiento. La investigación del tiroteo fue presidida por el juez Wells Spicer, el mismo juez que había estado en esa reunión con los Earp y los representantes del Water Company Trust el día anterior. ¿Conflicto de interés? Absolutamente. ¿Alguien lo cuestionó? No oficialmente. Los testimonios fueron cuidadosamente manejados. Testigos que apoyaban a los Earp fueron prominentemente presentados. Testigos que contradecían su versión fueron desacreditados o ignorados. El veredicto final. Los Earp actuaron en cumplimiento de su deber legal. Caso cerrado. Pero aquí está lo que el juez Spicer no mencionó en su veredicto. Dentro de 2 semanas del tiroteo, el Water Company Trust inició procedimientos legales para tomar control de las propiedades de los Clanton y McClory por deudas pendientes y violaciones contractuales. Los ranchos, con sus pozos y derechos de agua, fueron eventualmente adquiridos por la compañía, a precio de remate. ¿Coincidencia? Los documentos de transferencia de propiedad, archivados en el condado de Cochise, muestran que las deudas en cuestión habían sido compradas por agentes del Water Company Trust de varios acreedores días después del tiroteo. En otras palabras, la compañía esperó a que los principales defensores de esas propiedades estuvieran muertos o desacreditados. Luego consolidó las deudas y ejecutó. Para 1883, 2 años después del tiroteo, el Water Company Trust controlaba prácticamente todas las fuentes de agua significativas en un radio de 20 kilómetros de Tombstone. Las compañías mineras tenían acceso garantizado. La producción de plata alcanzó su punto máximo. Los inversores de San Francisco y Nueva York vieron retornos espectaculares. ¿Y los cowboys? Los que sobrevivieron fueron cazados sistemáticamente. Morgan Earp fue asesinado en marzo de 1882, probablemente en venganza. Wyatt lideró lo que llamó Vendetta Ride, cazando y matando a varios cowboys. Esto es presentado en películas como Justicia, pero documentos muestran que Wyatt tenía órdenes de arresto en su contra por esos asesinatos en otros condados. Johnny Ringo murió misteriosamente en julio de 1882, oficialmente suicidio, pero con circunstancias tan extrañas que forenses modernos que examinaron reportes de autopsia consideran homicidio más probable. Curly Bill Brocius, muerto en un enfrentamiento con Wyatt. Ike Clanton, el que huyó del OK Corral, fue finalmente muerto por un detective en 1887. Uno por uno, los hombres que habían representado resistencia al monopolio corporativo del agua fueron eliminados. Ahora hablemos de algo que prácticamente ninguna fuente menciona: el papel de la frontera mexicana en todo esto. Tombstone está a menos de 50 kilómetros de México. Esta proximidad no era accidental en la economía de la región, era fundamental. Los cowboys no solo contrabandeaban ganado, también facilitaban el movimiento de agua. Sí, agua. Había canales clandestinos que desviaban agua del río San Pedro, que en algunos puntos corre en México, hacia ranchos en Arizona. Esto era técnicamente ilegal según tratados internacionales, pero era practicado abiertamente porque ambos lados de la frontera se beneficiaban. Las compañías mineras querían terminar con esto porque, 1, no podían controlar o grabar agua que venía por canales ilegales. 2, necesitaban desviar el río oficialmente, con permisos, para sus propias operaciones. Pero los cowboys y rancheros mexicanos aliados resistían porque esos canales habían estado allí durante décadas, desde antes que Tombstone existiera. Entonces, el tiroteo también fue un mensaje a la comunidad mexicana al otro lado de la frontera. El nuevo orden en Tombstone no toleraría acuerdos informales.
Todo tenía que pasar por las corporaciones con permisos oficiales. Y si alguien se oponía, terminaría como los McClory. Esta dimensión internacional del conflicto es fascinante porque muestra que incluso un tiroteo en un pueblo pequeño tenía implicaciones geopolíticas. Estados Unidos estaba consolidando control sobre recursos naturales en territorios recién adquiridos después de la guerra con México en 1848. Cualquier sistema informal que desafiara ese control tenía que ser eliminado. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Cuánto de esto sabías antes de este video? Si eres como la mayoría de las personas, sabías que hubo un tiroteo famoso, conocías los nombres Wyatt Earp y Doc Holliday, tal vez habías visto Tombstone o My Darling Clementine, pero no sabías que detrás de todo había una guerra por agua. ¿Por qué? Porque la narrativa que Hollywood y la cultura popular te vendieron durante 140 años es infinitamente más simple y más vendible. Buenos contra malos, ley contra caos, civilización contra barbarie. Esa narrativa sirve a un propósito: glorificar la expansión hacia el oeste, justificar la violencia que la acompañó y ocultar los intereses económicos que realmente la motivaron. Si cuentas la verdadera historia de Lockheed Corral, tienes que admitir que Wyatt Earp no era un héroe. Era un hombre de negocios con pistola que trabajaba para intereses corporativos. Tienes que admitir que los cowboys no eran villanos. Eran pequeños propietarios resistiendo monopolización. Tienes que admitir que el tiroteo no fue sobre ley y orden. Fue sobre agua, dinero y poder. Y si admites eso sobre Tombstone, entonces tienes que preguntarte, ¿cuántas otras historias del oeste son mentiras igual de convenientes? ¿Cuántos otros héroes eran en realidad agentes corporativos? ¿Cuántas guerras indias fueron realmente sobre recursos naturales? ¿Cuántas leyendas ocultan genocidios económicos? La respuesta es, casi todas. Pero volvamos a Tombstone porque hay capas más profundas todavía. Hablemos de las compañías de seguridad privada. Antes del tiroteo, Tombstone estaba llena de detectives y guardias contratados por las compañías mineras. Estos hombres no respondían al marshal ni al sheriff del condado. Respondían directamente a las corporaciones que les pagaban. Tenían más poder real que el gobierno local. Si una compañía minera decidía que alguien estaba interfiriendo con sus operaciones, estos guardias podían arrestar, golpear o incluso matar a esa persona con impunidad. Los registros judiciales están llenos de casos donde guardias de seguridad privada cometieron violencia extrema y nunca enfrentaron consecuencias. ¿Por qué menciono esto? Porque los Earp no operaban en vacío. Ellos eran parte de este sistema de vigilancia corporativa. Wyatt había sido guardia de diligencias de Wells Fargo. Virgil tenía contratos privados de seguridad además de su posición oficial. Ellos entendían perfectamente que su verdadero empleador no era el pueblo de Tombstone, eran los intereses que controlaban la economía de Tombstone. Y aquí hay algo todavía más perturbador. Testigos del tiroteo que reportaron ver negociaciones sobre agua y escucharon conversaciones incriminatorias fueron sistemáticamente silenciados. No todos sobrevivieron. Un testigo clave, un minero llamado William Allen, declaró en la investigación preliminar que había escuchado a Virgil Earp decir a sus hermanos antes del tiroteo, «Esto termina hoy». Allen desapareció 2 semanas después. Su cuerpo nunca fue encontrado. Oficialmente se asumió que murió en un accidente minero. Conveniente. Otro testigo, Martha King, dueña de una pensión, afirmó haber visto documentos en la habitación de Ike Clanton que mostraban acuerdos de agua con rancheros mexicanos. Su pensión se incendió misteriosamente en 1882. Ella sobrevivió, pero perdió todo, incluyendo cualquier documentos que pudiera haber tenido. Se mudó a California y nunca habló públicamente del tiroteo nuevamente. Esto es lo que diferencia historia real de películas. Las películas necesitan narrativas limpias con héroes y villanos claros. La historia real es sucia, compleja, llena de intereses contradictorios, víctimas en ambos lados, y verdades que fueron deliberadamente enterradas porque era más conveniente para los poderosos. Ahora, analicemos un error estratégico masivo que casi nadie menciona:
Alguien había estado desviando agua del territorio apache. Los apaches en esa región, específicamente los Chiricahua, tenían tratados que les garantizaban acceso a ciertas fuentes de agua. Esos tratados fueron violados sistemáticamente por colonos y compañías mineras. En 1881, justo antes del tiroteo del Oca Corral, hubo un aumento significativo en raids apaches contra ranchos y pueblos en el área de Tombstone. La narrativa oficial presentaba esto como salvajismo inexplicable. La realidad: los apaches estaban respondiendo a que sus fuentes de agua estaban siendo desviadas ilegalmente. ¿Y quién estaba desviando esa agua? Las mismas compañías mineras de Tombstone. Documentos del Ejército de Estados Unidos, incluyendo reportes del general George Crook, que estaba a cargo de operaciones contra los apaches, mencionan específicamente que conflictos sobre agua estaban escalando tensiones. Este es un patrón que verás una y otra vez en la historia del oeste. Cuando encuentres un conflicto indio, busca qué recursos naturales estaban siendo robados. Casi siempre la respuesta es agua, tierra con minerales o rutas estratégicas. En el caso de Tombstone, las compañías mineras estaban creando una crisis regional que afectaba no solo a cowboys y rancheros, sino también a poblaciones indígenas. Y cuando los apaches respondieron con violencia, eso fue usado como justificación para pedir más tropas federales, las cuales, casualmente, también protegían operaciones mineras. Geopolítica en múltiples niveles. Corporaciones provocan conflicto con nativos, luego usan ese conflicto para obtener protección militar federal, la cual usan no solo contra nativos, sino también contra colonos independientes que resisten corporatización. Es brillante si eres un magnate minero. Es diabólico si eres cualquier otra persona. El tiroteo del OK Corral fue un punto de inflexión. Después de ese día, quedó claro quién mandaba realmente en Tombstone. No era el pueblo. No eran los rancheros. No eran los vaqueros independientes. Eran las compañías mineras, sus inversores en San Francisco y Nueva York, y los hombres con pistolas que contrataban para proteger sus intereses. Y los ERP fueron perfectos para este papel porque tenían algo que las corporaciones necesitaban: legitimidad. Un guardia privado disparándole a un ranchero es asesinato. Un marshal disparándole a un criminal es justicia. Los ERP proporcionaron esa cobertura legal que permitió a las compañías consolidar control sobre recursos hídricos sin parecer que estaban simplemente robando. Ahora, las consecuencias a largo plazo son fascinantes y profundamente deprimentes. Las tierras que el Water Company Trust adquirió después del tiroteo permanecieron bajo control corporativo durante décadas. Cuando las minas de plata de Tombstone finalmente se agotaron en la década de 1900, esas tierras fueron vendidas a nuevos intereses. ¿Y adivina qué estaba debajo de esas tierras además de plata? Cobre. Enormes depósitos de cobre que se volvieron increíblemente valiosos en el siglo XX con la electrificación. Las familias que controlaban el Water Company Trust, o sus herederos, vendieron derechos mineros de cobre por fortunas absolutas. Entonces, el tiroteo del OK Corral no solo fue sobre agua en 1881, fue la primera pieza de dominó en un proceso de concentración de riqueza que continuó durante generaciones. Los descendientes de los hombres que consolidaron esos recursos hídricos y terrestres después del tiroteo se convirtieron en algunas de las familias más ricas de Arizona. Mientras tanto, los descendientes de los Clanton y los McLaury, la mayoría terminó en pobreza. Sus tierras fueron tomadas. Sus derechos de agua fueron revocados. Su reputación fue destruida por más de un siglo de propaganda que los presentaba como criminales. Esto no es solo historia. Es un patrón económico que se repite constantemente. Violencia es usada para despojar a pequeños propietarios. Esa violencia es justificada con narrativas morales, y las fortunas generadas son heredadas y expandidas, mientras las víctimas son olvidadas o vilipendiadas. Piensa en esto. ¿Cuántos conflictos actuales por agua están pasando en el mundo ahora mismo? ¿En California? ¿En el Medio Oriente? ¿En África? Y cuando leas sobre ellos, pregúntate,
¿Qué intereses económicos están detrás? ¿Qué corporaciones se beneficiarán? ¿Qué narrativas se están construyendo para justificar quién tiene derecho al agua y quién no? Los métodos son más sofisticados ahora, pero la estructura básica es la misma. Agua es vida. Controlar agua es controlar economías enteras. Y quienes tienen poder usarán cualquier medio necesario, incluyendo violencia, para consolidar ese control. El tiroteo del OK Corral te parece lejano, algo de una época salvaje que ya superamos, pero no lo superamos. Los mismos conflictos están pasando ahora, solo que con abogados corporativos en lugar de pistoleros, con lobbying en lugar de tiroteos en la calle, con leyes técnicas sobre derechos de agua en lugar de ordenanzas sobre portar armas. Y al igual que en 1881, las historias que nos cuentan sobre estos conflictos actuales ocultan los verdaderos intereses económicos detrás. Nos hablan de seguridad, de desarrollo, de progreso. No nos hablan de quién está comprando derechos de agua mientras pueblos enteros se quedan secos. Entonces, ¿qué nos enseña realmente el OK Corral? Nos enseña que cuando escuches sobre un conflicto, especialmente uno que es presentado en términos morales simples, de buenos contra malos, tu primera pregunta debe ser, ¿quién lucra? ¿Qué recursos están en juego? ¿Qué intereses económicos se están ocultando detrás del lenguaje de justicia y ley? Porque en Tombstone, mientras los Earp eran celebrados como héroes y los Cowboys eran vilipendiados como villanos, las compañías mineras estaban firmando contratos de agua. Mientras la gente debatía quién disparó primero en ese lote baldío, inversores en oficinas lejanas estaban calculando retornos de inversión sobre pozos recién adquiridos. El tiroteo fue teatro. La verdadera acción estaba en los contratos, en las concesiones, en las transferencias de propiedad que pasaron en oficinas mientras todos miraban el espectáculo en la calle. Y esto es lo más perturbador. Funcionó perfectamente. 140 años después, todos conocemos a Wyatt Earp. Casi nadie conoce al Water Company Trust de Tombstone. Todos hemos visto películas sobre el tiroteo. Casi nadie ha visto los registros de concesiones hídricas del condado de Cochise. La historia que se te enseñó fue diseñada para distraerte de la historia que importaba. Y funcionó tan bien que generaciones crecieron admirando a hombres que, si miras honestamente los documentos, eran esencialmente mercenarios corporativos. No estoy diciendo que los Earp eran monstruos. No estoy diciendo que los Cowboys eran santos. Estoy diciendo que ambos eran humanos complejos en un sistema económico que los usó para propósitos más grandes que cualquiera de ellos entendía completamente. Los Earp pensaban que defendían la ley. Los Cowboys pensaban que defendían su sustento. Pero por encima de todos ellos, corporaciones estaban jugando un juego más grande sobre control de recursos naturales en el oeste americano. Y ese juego se jugó en cientos de pueblos, en docenas de territorios, durante décadas. Tombstone solo es el ejemplo más famoso porque el tiroteo fue tan dramático, tan perfecto para la mitología del oeste, que se volvió imborrable en la imaginación popular. Pero por cada Tombstone que conoces, había 10 pueblos donde pasaron cosas similares, sin tiroteos famosos. Conflictos sobre agua, sobre tierra, sobre minerales, donde corporaciones usaron violencia legal e ilegal para consolidar control, y donde pequeños propietarios fueron despojados sistemáticamente. La diferencia es que esos conflictos no tenían pistoleros carismáticos que Hollywood pudiera romantizar. Entonces, los olvidamos. O nunca los conocimos en primer lugar. Aquí está la verdad incómoda final. El oeste americano no fue ganado por pioneros valientes y marshals heroicos. Fue comprado, vendido y consolidado por corporaciones que usaron cualquier medio necesario, incluyendo violencia sistemática, para controlar recursos naturales. Los héroes que celebramos eran frecuentemente empleados, conscientes o inconscientes, de esos intereses corporativos. Y cuando resistencia emergía, de cowboys, de pequeños rancheros, de comunidades mexicanas, de tribus nativas, esa resistencia era aplastada y luego reescrita en la historia como criminalidad o barbarie que tuvo que ser suprimida en nombre del progreso.
El tiroteo del OK Corral era sobre agua, pero más ampliamente, era sobre quién tiene derecho a recursos esenciales, quién decide ese derecho y qué métodos son aceptables para imponerlo. Estas preguntas no fueron respondidas en 1881. Siguen sin respuesta hoy. Cada vez que tu gobierno o una corporación dice que un recurso necesita ser desarrollado o que ciertas personas están obstruyendo el progreso, recuerda Tombstone. Recuerda que progreso frecuentemente significa despojo. Recuerda que ley puede ser usada como arma contra quienes están en el camino de ganancias corporativas. Recuerda que las historias heroicas que te cuentan después a menudo existen específicamente para ocultar esa realidad. Los cowboys de Tombstone fueron vilipendiados durante más de un siglo. Solo ahora, excavando en registros económicos y documentos corporativos que fueron ignorados por historiadores que preferían la narrativa Hollywood, empezamos a entender que su crimen principal fue estar en el camino de intereses corporativos más poderosos que ellos. No fueron ángeles, pero tampoco fueron los demonios que las películas presentan. Fueron pequeños propietarios en un sistema económico que no tenía lugar para pequeños propietarios, solo para corporaciones y los hombres armados que trabajaban para ellas. Y los Earp tampoco fueron los héroes de película. Fueron hombres complejos en un momento complejo, que tomaron decisiones que beneficiaron sus intereses económicos y los de sus aliados corporativos, y luego pasaron el resto de sus vidas construyendo y protegiendo una narrativa que los presentaba como justicieros desinteresados. Wyatt Earp vivió hasta 1929. Pasó décadas dando entrevistas, consultando en películas de Hollywood, moldeando activamente la leyenda del OK Corral. Cada vez que alguien cuestionaba su versión, él amenazaba con demandar. Cada vez que un libro intentaba contar una historia diferente, él presionaba para suprimirlo. Controlaba su narrativa tan celosamente como las compañías mineras controlaban el agua en Tombstone. Y al igual que con el agua, ese control valía dinero. Wyatt ganó fortunas con su reputación. Murió relativamente rico, no por sus días como Marshall, sino por décadas de monetizar su leyenda. Los Clanton y los McLaury no tuvieron esa oportunidad. Murieron en la calle o fueron casados después. No pudieron contar su versión. No pudieron moldear la narrativa. Sus descendientes crecieron con el peso de apellidos que eran sinónimos de criminalidad en la cultura popular. Esa es otra lección del OK Corral. Quien controla la narrativa frecuentemente es más importante que quien tenía razón. Y controlar narrativas requiere recursos, acceso a medios, tiempo y dinero que usualmente solo los victoriosos tienen. Entonces, cuando te cuento esta historia hoy, no estoy solo revelando verdades sobre 1881. Estoy tratando de enseñarte a leer historia diferente. A preguntarte siempre, ¿quién cuenta esta historia? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué está omitiendo? ¿A quién beneficia esta narrativa? Porque en casi cualquier conflicto histórico, si excavas lo suficientemente profundo, encontrarás la misma estructura: recursos valiosos, intereses poderosos, violencia usada para transferir control de esos recursos, y luego narrativas construidas para justificar esa violencia y ocultar los verdaderos motivadores económicos. El OK Corral no es único, es un patrón. Y ese patrón se repite constantemente, en el pasado y en el presente, porque funciona. Funciona brillantemente, hasta que suficientes personas empiezan a cuestionar las historias que les contaron y a buscar documentos que revelan verdades más incómodas. Esto es lo que ninguna película sobre Tombstone te va a mostrar. Las salas de juntas en San Francisco donde se decidían estrategias de control hídrico. Las oficinas de abogados donde se redactaban contratos que despojarían a rancheros. Los bancos donde se financiaban operaciones que requerían eliminar resistencia local. Las reuniones privadas entre marshalls y corporaciones donde se coordinaban acciones que se presentarían como aplicación de ley, pero que eran realmente
operaciones corporativas de seguridad. Esa es la infraestructura invisible del oeste americano. No caballos y pistolas, sino contratos y concesiones. No valentía individual, sino poder corporativo sistemático. No ley y orden, sino consolidación económica con violencia. Y aquí está mi pregunta final para ti. Ahora que sabes esto sobre el OK Corral, sobre Tombstone, sobre cómo intereses corporativos manipularon eventos y narrativas, ¿qué otros eventos históricos necesitas revisar? ¿Qué otras leyendas están ocultando realidades económicas? Porque te garantizo que por cada historia donde investigadores han excavado lo suficiente para revelar la verdad económica, hay cientos donde esa excavación aún no ha pasado. Hay cientos de conflictos que aceptamos como inevitables o justificados sin preguntarnos nunca quién lucró. La historia del OK Corral era sobre agua, pero en un sentido más amplio es sobre poder, sobre cómo se adquiere, cómo se mantiene y cómo se oculta detrás de historias más simples y más vendibles sobre heroísmo y justicia. Y la razón por la que es importante entender esto no es solo para corregir el registro histórico sobre Tombstone, es para entender cómo el poder opera hoy. Porque las tácticas han evolucionado, pero la estructura es notablemente similar. Controla recursos esenciales, usa cualquier medio necesario para consolidar ese control, justifica tus acciones con lenguaje noble, y luego asegúrate que la historia que se cuenta después te presenta como el héroe. Funciona. Ha funcionado por siglos. Y continuará funcionando hasta que suficientes personas aprendan a ver a través de narrativas oficiales y busquen la verdad económica debajo. Entonces, si este video te impactó, si revelaciones sobre agua, corporaciones y narrativas manipuladas te hicieron repensar lo que sabías sobre el oeste americano, te pido que lo compartas. No por mí, sino porque cada persona que entiende cómo funciona el poder es una persona más difícil de manipular. Y suscríbete si quieres más historias donde seguimos el dinero, donde excavamos documentos corporativos, donde revelamos verdades económicas que fueron enterradas deliberadamente. Porque Tombstone no es la única historia donde lo que te enseñaron fue diseñado para distraerte de lo que realmente pasó. El oeste está lleno de estas historias. América está llena de estas historias. La historia humana está llena de estas historias. Y es hora de contarlas honestamente, sin romantización, sin mitología conveniente, solo la verdad brutal sobre cómo el poder opera. El tiroteo del OK Corral duró 30 segundos. La guerra por agua en Tombstone duró años. Y las consecuencias de esa guerra, el control corporativo de recursos que consolidó, las fortunas que generó y las narrativas que ocultó, permanecen con nosotros hasta hoy. Esa es la verdadera historia. No es tan simple como las películas. No tiene héroes limpios ni villanos puros. Pero es infinitamente más importante, porque te enseña a ver poder donde se supone que veas justicia, a ver economía donde se supone que veas moralidad, y a preguntar siempre, siempre, ¿quién lucra?